ser, el reflejo a seguir era el anciano, el sabio, ¿no? El de barba blanca, con la túnica, con el bastón. Siempre era el ejemplo a seguir durante estos miles de años. Entonces, todos los seres lo que van a hacer es trabajar las artes, la voluntad, el amor, todos a través de la sabiduría, a través de la alineación con el plan divino, también con honrar a los diferentes dioses, con honrar a la sabiduría interna, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? En la era de Géminis, esta energía empieza a decaer, lo que hace que se divida el sistema y empiecen a pelearse los de la sabiduría y los de la tierra, porque entre Géminis y Tauro comienza la vibración de la energía de la voluntad. Esto hace que Géminis sea una era dividida, los dos hermanos, ¿sí? Géminis es una era en que la humanidad se divide en dos: los sabios que generan las escuelas del conocimiento y viven solo para el universo, y los que viven en la tierra trabajando aquí y ahora, el cultivo, las artes y demás. En Géminis, por ejemplo, que fue hace 6.000, 7.000 años atrás, es el momento en que se fundó, por ejemplo, la escuela del Ojo de Horus. ¿Conocen eso? ¿El Ojo de Horus? No. Bueno, anda por ahí dando vueltas en internet, yo creo. Hay documentales sobre eso. El Ojo de Horus. Vale. No me voy a poner a describir el Ojo de Horus. Entonces, cuando empezó la época esta en que se dividió todo, los que trabajaban por la tierra, los que trabajaban en el cielo, como el Ojo de Horus, quedaron muy pocos de los que trabajaban para la sabiduría. Y quedó el ejemplo ese del sabio, pero a partir de ahora lo importante iba a ser el guerrero, el trabajador. Por eso durante 7.000 años, Tauro, Aries y Piscis va a ser la voluntad lo que se va a trabajar. A partir de ahora la sabiduría la puede tener todo el mundo estudiando, aprendiendo, en las escuelas, en lo que sea. La idea era que teníamos que aprender un montón de lenguas, aprender un montón de cosas, investigar un montón de cosas para poder saber y conocer, ya que estábamos en el periodo más oscuro y por lo tanto teníamos ciencias, religiones, filosofías, un montón de cosas para poder entender el universo, y esa era la manera, ya no a través de la conexión, sino a través de la alquimia, la brujería, la matemática, la filosofía. Más adelante se va a ir trabajando los diferentes chakras y por lo tanto van a trabajar la agresividad a través de la guerra, las diferentes guerras, de los conflictos sociales, van a trabajar las revoluciones, los enfrentamientos, también el oficio, el trabajo, la tierra, trabajar la tierra, las artes, las culturas, el renacimiento, etcétera, etcétera. Todo eso se va a trabajar en la época de la voluntad. Y hasta el día de hoy, que en la era de Piscis se tiene como el recuerdo, ¿no? Y algunos todavía lo tendrán un poco, que es el ejemplo a seguir. Antes era el trabajador, el empresario, el guerrero, el que hacía el trabajo, el adulto, ¿no? Entonces durante 7.000 años trabajamos la adultez social. Y hoy en día tenemos un grave problema, que es frases como esas de esto lo hice con el sudor de mi frente, el trabajo dignifica, quiero ser como mi papá, ya no se escuchan tanto, ¿no? Ya es como que todo empieza a fracasar un poco. Ya el trabajo no dignifica, sino que es un peso, ¿no? Bueno, y así. ¿Por qué? Porque en la era de Piscis hacia Acuario se termina la práctica de la voluntad, en que durante 7.000 años hemos tenido que estudiar un montón para ser alguien o saber algo, y hemos tenido que trabajar un montón para vivir felices, ¿no? Hacer un montón de esfuerzo para vivir felices, o tener que hacer un montón de cosas para enamorar a alguien, casarte con alguien, tener hijos con alguien y toda la vida, ¿no? Con esa persona. Hoy en día estamos en el periodo de transición de Piscis y Acuario, y no solamente eso, sino que estamos en el fin de los 7.000 años de voluntad y en el comienzo de los 7.000 años de amor. Oh. No el amor cursi. El amor del fluir, ¿sí? Fluir, constante movimiento. ¿Qué implica esto? Que empiezan 7.000 años de adolescencia social. Wow. Y eso
es un grave problema. No significa que todo el mundo sea adolescente, pero habrán notado que a partir de ahora es como que el ejemplo a seguir es el adolescente, ¿no? En la moda, en la forma de hablar, en la forma de moverse en la vida. Porque ya el adulto no es el ejemplo, ahora empieza a ser el adolescente, ¿no? Son como, uno podría llamarle modas, ¿sí? Pero las modas se mueven en función de la vibración. Entonces, durante estos 7000 años que vamos a trabajar el fluir. Por lo tanto, vamos a trabajar la voluntad a través del amor y la sabiduría a través del amor. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, tenemos 7000 años para practicarlo, no se preocupen. A partir de ahora, no salgan corriendo y háganlo ya, sino que vamos a empezar a trabajar, ya no de lo que trabajamos para ser felices, sino que vamos a ser felices trabajando de lo que nos hace felices. ¿Se entiende? Es decir, el hobby nuestro es el que se hace nuestra vida, ¿sí? Lo que nos llena, lo que nos hace ser. Y ya no hace falta tampoco estudiar tanto para ser alguien, no hace falta tener un doctorado para ocupar un sitio en la sociedad. A partir de ahora aprendo de la experiencia de la vida, ¿sí? En el fluir de la vida. ¿Cuál es el grave problema aquí? En que a partir de los años 80, 90 empezaron a nacer un montón de seres que ya están vibrando y experimentando la era del amor. Y un montón que hace 7000 años que están naciendo constantemente en la era de la voluntad. Entonces, esos son los que tienen voluntad. Y los de amor son la generación Nini, ¿sí? Son los que no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Ahora vamos a intentar entender por qué. Vienen a fluir, entonces dicen, esto es una generación de vagos. Claro, obviamente. Comparado con los últimos 7000 años, sí, somos unos vagos. Entonces tenemos estas 3 iniciaciones que vamos a tener que vivir. El problema es que ahora, como estamos en la transición, las personas de la voluntad y del amor se empiezan a cruzar. Y mucha gente que vivió toda su vida en la voluntad y ahora dice, pero quiero vibrar un poco, pero tengo que seguir trabajando para tener pagando los impuestos, mandar al chico a la escuela. Pero quiero ser yo y ser libre, e irme ahí donde quiera, bueno, pero tengo que mantener una casa, ¿no? Como que no se sabe muy bien qué hacer. Y en realidad no es que hay que dejar la voluntad, es que hay que integrarla en función del fluir del amor. Nosotros en la sociedad vamos a ir viendo estos cambios de 2 formas diferentes, una a la que estamos acostumbrados y otras a la que hace bastante que no se toca, desde prácticamente desde la activación del plexo solar en el Tíbet, en Asia, que es la no acción. La acción y la no acción. Cuando la energía empezó a fluir en Europa, hace unos 3.000, 4.000 años atrás, era el impulso, había que hacer. Había que realizar. Entonces el planeta entero empezó a revolucionarse, a hacer, realizar. Pero antes había una cultura de meditación. Es decir, sentarse y no hacer nada. Para esperar que todo se dé para poder hacer. Vivir como un árbol, en sintonía con la naturaleza, ¿no? Eso hace ya unos 5.000 años que se dejó de hacer, o más. Sí, un montón. No sé hace cuánto. La no acción es algo que hace un montón de años que no se practica y hace un montón que se trabaja la acción. El problema es que ahora empieza a través de la no acción. Y la no acción significa sentarse y esperar. Y eso es un problema cuando viene una humanidad de miles de años acelerada, intentando hacer, revolucionar, transformar, y de repente nace un montón de jóvenes que se sientan, ¿no? Entonces empiezan a chocar contra las paredes, todos como moscas, ¿no? Los adultos, pero ¿qué hacen? O sea, ¿no tienen voluntad? No, ya no. Sí. Pero tienen que hacer algo de la vida, ya lo haré, ya. Sí. Todavía no me toca, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hago? No sé, voy viendo qué hago, ¿sí? Entonces, eso es un choque importante. ¿Por qué es un choque importante? Porque es necesario. Porque hace bastante tiempo, hace unos 50 o más, hace unos cuantos años atrás, unos 70, 80 años atrás, que empezaron a nacer las almas que iban a preparar el terreno para empezar a fluir en la sociedad. Pero la sociedad se estancó más.
porque vio que se estaban transformando los sistemas que ellos estaban acostumbrados. Entonces dijeron, no, esto no. Empezaron a hacer frente a esa transformación. Pero muchas cosas tuvieron que decir, bueno, está bien, ¿no? Que pase, porque ya era demasiado amplio el conjunto social que hacía que las cosas se transformasen. Pero los sistemas igual siguen rígidos. Entonces, ¿qué pasó? A partir de los años 90, la Tierra empezó a vibrar de golpe en índigo, ¿sí? Empezó a vibrar del todo. Cada roca, cada piedra, cada árbol, cada animal o humano que naciese a partir del año 87, 88, 90 empezaba a ser índigo, y por lo tanto venía a transformar. No importaba qué ni cómo, pero lo transformaba. La idea era llegar y empezar a romper conciencia, pero muchos decidieron hacerlo de otra forma. Como hacía muchísimo tiempo que se trabajaba a través de la conciencia, de la parte lógica, y se trabajaba demasiado tiempo a través de los sistemas de revolución, la sociedad etérica, las almas, decidieron hacer una antirrevolución. Y la antirrevolución significa romper, corroer los sistemas desde sus bases sin alimentarlos. Si yo le doy energía positiva al sistema, lo alimento. Si yo le doy energía negativa, también, porque es energía, ¿sí? Si no le doy energía, va a morir. ¿Se entiende? Entonces lo que se está haciendo es lo siguiente. Como el sistema actual ya cumplió su rol, como pasó en Atlántida, que cumplió su rol, pero quiere seguir adelante, entonces si ponemos a hacernos todos democráticamente, no termina más. Entonces lo que pasó es que empiezan a nacer todas las bases, todos los nuevos niños y jóvenes, a no hacer nada. Claro, y eso es un grave problema, porque ahora me van a echar toda la culpa a mí de que les estoy dando ¿cómo se dice? Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Mi error es comunicar, simplemente. No es mi culpa esto. Entonces, es normal que ahora vaya a haber muchos enfrentamientos entre jóvenes y adultos. Siempre los hubo, pero ahora va a ser la humanidad entera prácticamente que se va a enfrentar, porque es necesario transformar todo desde sus bases. Por lo tanto, esto va a durar mucho tiempo. No se les pide que lo acepten ya. Lo único importante a tener en cuenta es saber que las generaciones nuevas no tienen nada que ver con la espiritualidad. Eso es primordial. Es como decir que los seres que venían antes a trabajar el chakra base, por ejemplo, o el chakra sacro, venían a ser artistas, a crear la humanidad. Pero sin embargo, para crearla hicieron guerras, destruyeron, hicieron desastre, dominación cultural, un montón de cosas, y es de estos dos chakras que son los creativos y generativos. Entonces, de aquí no significa que los que trabajan el tercer ojo sean la visión universal. Son una nueva visión, y sobre todo la transformación de todo lo que hay por debajo. Esto significa que aquellas personas que han estado esperando que la generación índigo venga y les explique del universo y sean bonitos niños que estén meditando todo el día en un rincón, como que no. La mayoría van a ser seres que están pegados en cuarta y quinta dimensión. Esos seres a lo que nosotros llamamos demonios y ángeles. Sobre todo los que nacieron en los 90. Por eso las profesoras hoy en la primaria y secundaria se quieren matar. Porque en casa, bueno, 1, 2, pero en clase 30, ¿no? Entonces, ¿qué hago con un ejército que está sentado? ¿No? Hay que recordar que es un ejército, muchos de ellos, y necesitan alguien que les diga qué hacer. Pero como es Acuario, ellos van a decidir si lo aceptan así o no, y lo van a debatir. Por lo tanto, la transformación social no tiene un rostro bonito espiritual, sino que tiene varios rostros, y sobre todo son más o menos así. La idea es transformar todo